Para el Señor no hay nada imposible. A veces nos chocamos con la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir? Que si Dios lo quiere hacer, lo hace, pero a veces no sabemos cuál es su voluntad, porque nuestra vida es de Dios. Y a veces cuando le decimos a la gente, vení que Dios te va a sanar, porque lo creemos de corazón y sabemos que Dios lo puede hacer. Pero nos encontramos que a veces Dios lo hace y a veces no lo hace, pero no porque no nos ame, sino por la predestinación. ¿Qué quiero decir con esto? Es un Dios que preparó nuestro futuro desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Entonces, creemos y declaramos el milagro, pero también aceptamos si Dios no lo hace. ¿Usted me entendió? Pero también aceptamos si Dios no lo hace, porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, porque es un Dios perfecto. No es un Dios caprichoso, es un Dios perfecto, que sabe cómo hacer las cosas, que sabe por qué hace las cosas. Hay gente que se enoja cuando Dios no responde. Hay gente que se enoja con Dios y por años está enojada con Dios porque le pidió a Dios que hiciera un milagro, que hiciera algo y Dios no lo hizo. ¿Y cómo podemos enojarnos con el Creador? Veníamos conversando con mi esposo justamente esto. ¿Cómo entenderlo a Dios? ¿Cómo el barro puede entender al alfarero? ¿Qué potestad tiene el barro para entender la mente del alfarero? El alfarero toma el barro y sabe lo que va a hacer. ¿Y el barro? No. El barro solo es dócil y se deja moldear, trabajar, porque el que tiene el diseño es el alfarero. Entonces a veces nosotros queremos darle órdenes a Dios y no entendemos que es al revés. Nosotros estamos para obedecer la ley, la voluntad de Dios. Y obedeciendo la voluntad de Dios somos bendecidos. Dice Jeremías, Dios no tiene pensamientos de mal. Dios no está pensando en hacernos mal. Dios no está, ¿se acuerda cuando unos miércoles atrás predicamos que el salmista decía, Señor, que los dichos de mi boca, que las palabras de mi boca te agraden? Y que también la meditación, lo que pienso y lo que estoy sintiendo a ti te agrade. ¿Se acuerda? Que Dios espera que de nosotros salga lo bueno, no lo malo. Por eso todo el tiempo dice, haz el bien. Haz el bien todo el tiempo. Aún dice a tu enemigo, si tenés oportunidad de hacerle bien, hacelo. Si te piden que hagas una milla más, haz una milla más. Si te piden algo y te piden la capa, dale la capa también. Dios siempre nos está llevando al dar, a bendecir, a hacer lo bueno, a pensar en el otro, a ser generoso. Dice, el generoso será conocido por su generosidad. Ese es el Padre que nos está educando en el modelo del cielo. Por eso es que le damos trabajo a Dios, porque a veces no somos tan dóciles como tendría que ser el barro. A veces Dios nos da una orden y nosotros ¿no? Nos rebelamos. No queremos hacer lo que Dios nos dice porque hay otra cosa aquí adentro que Dios tiene que ir trabajando. Hay orgullos, hay rebeldías. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros. Y cuando dice no tiene pensamientos de mal y asegura si no tiene pensamientos de bien. Cuando Dios se te reveló, cuando Dios te llamó, ya Dios tiene tu historia terminada, tu historia está escrita y todo lo que Dios pensó para vos es bueno. Bendecí al que tenés al lado y decirle tranquilo. Dios nos hace bien. El salmista decía, Dios me hizo bien. Dios nos hace bien. Entonces, también dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros a veces creemos que lo que nosotros estamos pensando, Dios también lo piensa. Diga conmigo, no.
A veces estamos equivocados en nuestro juicio, equivocados en lo que pensamos y aún en lo que estamos sintiendo. Por eso, ¿quién puede entender el pensamiento de Dios cuando hablamos de un Dios misericordioso y nosotros no somos tan, diga conmigo, tan misericordiosos? Un Dios de paz y nosotros no somos tan pacificadores, ¿no? Solo es tratar de conocerle un poquito más al Señor, decirle al que está al lado, esforzate en conocerle un poquito más. No te hagas prejuicios. A veces escuchamos lo que la gente dice y tomamos lo que la gente dice, y si esa persona tiene un concepto errado de Dios, nosotros estamos teniendo un concepto equivocado de Dios. Por eso cada experiencia en tu vida te lleva a conocer a Dios. Uno puede decir, cuando a mí me pasó tal cosa, yo conocí a Dios de una manera. Cuando me pasó lo otro, conocí a Dios de otra. Cuando me sentí solo, Él fue mi compañía. Cuando tuve temor, Él me quitó el temor. Cuando estuve con dolor, Él fue el que me liberó. O sea, Dios se va a ir revelando en nuestro caminar. Dios nos va a ir mostrando quién es Dios. Hay gente que todavía le cuesta relacionarse con Dios como padre. ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia aquí abajo con respecto a lo que es paternidad y a una relación de padre. Entonces, como no tuvo un padre y no tuvo una buena relación de padre, no puede identificarlo a Dios como padre. Y Dios tiene que sanar eso. Dios tiene que sanar esa herida. Dios tiene que revertir ese pensamiento, porque Dios es padre y nos llama a relacionarnos como de padre a hijo. Hoy yo hablaba con una hermana, me decía que ella está pasando por una situación muy difícil, y me decía, a veces me siento como que estoy en un pozo, como que no hay respuesta, como que... ¿Y quién no estuvo en algún momento en esa situación donde uno parece que pide y no pasa nada? ¿Y cuántas veces sentimos hasta que el Señor está tan lejos? Sentimos que el Señor está lejos. ¿Por qué? Porque le pedimos y no hay. Sin embargo, el Señor está cerca, pero a veces está en silencio. El Señor no se fue. Decirle al que está al lado, el Señor no se fue. El Señor dijo que estaría y está, pero a veces guarda silencio, porque son esos procesos donde Dios quiere probar lo que hay en nuestro corazón. Son esos procesos donde tenemos que pasar por esos desiertos y allí provocar nosotros un encuentro con Dios. Yo me acuerdo que en una época de mi vida me sentía así y yo me tomaba, por eso es necesario conocer las Escrituras, de la palabra de Job. Cuando Job, yo me identifiqué mucho en mi vida con Job. Cuando Job decía, si me dijeran dónde está Dios, yo iría y hablaría con Él. Cuando usted quiere hablar con alguien, ¿qué hace? Lo llama, le manda un WhatsApp, dice te veo, nos encontramos, y usted habla cara a cara, sea para aclarar, sea para pedir un favor, sea porque se siente sola y quiere hablar con alguien, lo que sea, pero usted quiere ver la cara de la otra persona, quiere estar cerquita de la otra persona. Y a veces nosotros hablamos con Dios, pero no lo vemos. Entonces nos da la impresión de que Dios no me escucha, que está lejos, que está distraído. Y esa es la sensación que tenemos al no tener respuesta, porque Dios está en silencio. Entonces yo me tomaba de esa palabra y yo me iba a la terraza mirando el cielo y le decía, Señor, ¿dónde estás? Porque yo quiero verte, quiero hablar contigo, porque mi necesidad era que Dios me responda hoy. Y entonces yo quería verlo, ver la cara, que me escucha. A mí me parecía que si yo le
Le veía la cara, le iba a decir, Señor, ¿me estás escuchando? Señor, ¿me estás entendiendo? Señor, ¿estás viendo lo que me está pasando? Señor, ¿te das cuenta que no puedo más? ¿Te das cuenta de mi dolor? ¿Te das cuenta de mi necesidad? Yo quería verle la cara al Señor, pero es imposible verle la cara. Pero sí puedo ir a su presencia y buscarlo hasta que Él se manifieste. Es mi Dios. Y es mi papá. Y lo tenemos que decir tantas veces hasta que eso se haga carne. Dice la Biblia, es mi Padre eterno. Cuando el Señor nos enseñó a orar, ¿cómo dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién tenés vos en el cielo? Tengo a mi papá. Yo tuve mi papá. Y un buen papá, pero un día el Señor se lo llevó a mi papá. Y hasta que yo no vaya al cielo no lo voy a poder ver. Entonces yo no puedo hablar con mi papá porque no le es permitido a los que se fueron, no le es permitido hablar, ni ver, ni escuchar. Mire, si los familiares que se fueron nos ven que sufrimos, nos ven que tenemos necesidad y están allí en el cielo mirándonos, ¿cómo estarían? Desesperados. Entonces ellos están en un lugar de descanso, no les es permitido ni oír ni ver lo que está pasando aquí abajo. Nuestras relaciones con el Padre eterno, con el Dios vivo, con el Dios poderoso, con el Dios que me dio vida en el vientre de mi mamá. Antes de ser de mi mamá, yo soy de Él. Yo vine del cielo y vuelvo al cielo. Somos del cielo. Por eso venimos a la tierra para conocerle a Él. Es un peregrinar con Él. Es un día a día con Él. Es un caminar con Él. Yo le decía el otro día, Señor, no sé cómo resolver esto. No sé qué hacer, no entiendo. ¿Cómo lo vas a hacer? El Señor no tiene por qué decirme cómo lo va a hacer. Pero en mi angustia, en mi oración de querer verlo ya, le decía, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué planes tenés? Porque es mi papá y yo hablo con él. Mi hija me carga, mis hijos me cargan, porque yo estoy todo el día. Porque yo estoy hablando con mi papá. El otro día me cargaban porque me dijeron, ponete ahí y no dejes pasar los autos, porque estaban arreglando el auto y lo estaban acomodando y ocuparon la calle. Entonces dice que no doble ningún auto porque no va a poder pasar. A mí me dijeron que no deje pasar un auto y yo no dejé pasar ningún auto. Entonces yo me paré ahí y quería un auto doblar y yo le decía... A mí me dijeron que no lo deje pasar y yo le hacía así, que no. Entonces el auto siguió. Y viene mi hija y me dice, y encima oraba, mamá. Y bueno, sí, hay que orar. A ver si baja uno y me pega todavía. Esas cosas que a veces uno hace, ¿no? Y ¿con quién vamos a hablar si no es con nuestro papá? ¿A quién iremos? Decía Pedro. Señor, ¿a quién? Si solo tú tienes palabra. Entonces, cuando vos tenés esa relación, esa comunión, en un momento Dios dijo de Abraham, Abraham, mi amigo. ¡Wow! Porque Dios iba a hablar con Abraham y Abraham le creía. Y la respuesta de que le creía, ¿sabe cuál era? Que obedecía. Aunque las cosas que le pedía a Dios eran difíciles, pero no cuestionaba. Él bajaba la cabeza y hacía lo que Dios le pedía. Esa relación que él tuvo con Dios, por eso lo llaman a Abraham el padre de la fe, hizo que Dios dijera de Abraham, Abraham, mi amigo. ¡Wow! Y cuando Dios tenía que hacer algo en Sodoma, venía la destrucción para esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Y allí estaba viviendo el sobrino de Lot. Dios dijo, ¿cómo no le voy a avisar a mi amigo Abraham?
Como usted cuando usted tiene un amigo y usted sabe que algo va a afectar a su amigo. ¿Y usted qué dice? No, yo lo tengo que ayudar, yo le tengo que avisar, yo no lo puedo dejar a mi amigo. ¿Sí o no? Ese mismo pensamiento tuvo Dios y dijo, ¿cómo yo no le voy a avisar a mi amigo Abraham que una destrucción va a venir y que puede afectar a su sobrino? Entonces, ¿qué relación tenemos nosotros con Dios? ¿Es una relación solo de venir a la iglesia cuando tengo necesidad? ¿Es una relación de estar en la iglesia un tiempo y cuando surja alguna cosa, bueno, no vengo más a la iglesia? ¿O entendí que Él es mi Padre eterno y Él me recibió como hijo y me pide que yo camine con Él hasta que Él me venga a buscar? Porque Él me va a llevar a su patria celestial. Entonces, caminar con el Señor, a veces dicen algunos, es difícil. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Si usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted está hoy contento, tranquilo, y de repente un llamado, de repente algo acontece y la vida, ¿sí o no? Cambió. Entonces, la vida es difícil. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Qué es la palabra aflicción? Dolor. Dolor. Entonces, ¿qué mejor que caminar una vida tomada de la mano de mi Padre eterno, que sabe lo que va a pasar y Él me prepara, me previene, me guarda de lo que va a venir? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20. Yo esta mañana leí esta palabra, Segunda de Reyes, capítulo 20. El pastor estuvo predicando sobre Sansón y sigue dando vuelta el pastor. Veníamos hablando todavía de, ¿y a vos qué te parece? Porque la palabra de Dios, usted dice que no es que la leo una vez y ya está. Vio que uno puede leer un libro y dice, sí, lo leí el libro hace muchos años, pero no me acuerdo, ¿no? Por ahí me acuerdo el final, pero hay partes que no me acuerdo, porque uno se olvida. La Biblia usted la lee y siempre saca algo nuevo. Yo tenía un profesor, el director, mejor dicho, que nos decía que cuando nosotros leemos la palabra, la Biblia dice que meditemos en la palabra. Y él nos daba el ejemplo de la vaca. ¿La vaca cuántos estómagos tiene? ¿Hay alguien de campo acá que arrió vaca? Bueno, ¿quién da más? ¿Cuántos? El riojano, ¿sabe? 4. ¿Quién da más? 7. ¿Quién dijo 7? Se ganó la vaca. Tiene 7 estómagos. Por eso es gordita. La vaca come, pero no traga. ¿Vio que hay gente que come y traga? La vaca come el pasto y lo manda y lo trae, lo manda y lo trae, lo manda y lo trae. Ay, ¿cómo era la palabra? Recién la tenía y ahora me la olvidé. Rumea. ¿Cuántos rumean acá? La vaca no es que come el pasto y ya está. No. Dice que la manda al estómago y la vuelve a traer. ¿Y qué hacemos nosotros con la lectura de la palabra? La leímos una vez y ya está, la guardamos, cumplí. Me leí los 31 capítulos de Proverbios, ya está. No, la tiene que volver a leer y tratar de entender lo que no entendió, de sacar lo que no sacó. Es como exprimir y sacarle jugo. Es meditar, es pensar y por qué y para qué y cuándo y qué dijo y qué había. Porque la palabra viene a traer luz. Y si usted no trata de entenderla, ¿qué luz va a traer? Entonces no es leer por compromiso,
es leer para que me bendiga, es leer para que me abra los ojos, me dé entendimiento. Entonces, cuando uno lee la palabra, va conociendo a través de la palabra a este Dios. Y el pastor me decía, pero ¿por qué con Sansón fue así? ¿Y qué quiere que te diga? Le decía yo. ¿No? Porque leemos otros pasajes donde Dios dice de tal manera y Sansón. Y bueno, es que, ¿quién puede entender la mente de Dios? Entonces, dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, en aquellos días, Ezequías, era el rey, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Hoy hay una iglesia muy light, que como no ora, no acostumbra a oír la voz de Dios. Pero las personas que oran, que hablan con Dios, tienen una sensibilidad. Y Dios se revela. Puede venir una persona y traerte una palabra de Dios. Puede Dios hablarte en sueño. Puede Dios hablarte por la circunstancia. Puede Dios hablarte por las escrituras. Pero Dios habla. Pero si no somos sensibles, Dios va a hablar y no nos vamos a dar cuenta. Cuando pasen las cosas, ¿sabe qué vamos a decir? ¡Ah! El sueño que tuve. ¡Ah! La palabra que soltó el pastor. Pero ya es tarde. La palabra siempre viene antes. Porque la palabra viene a preparar mi corazón. Entonces dice que Dios habló por la boca del profeta. Y dice, Jehová dice así, ordena tu casa. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Si Dios dice una cosa, cuando Dios dice algo, por eso dice que cuando Él determina algo, dice, lo determinó, lo dijo. Dios dice, le dice al rey Ezequías, él está enfermo, viene el profeta. Imagínense, el rey dice, viene el profeta, va a orar por mí. Dios va a hacer un milagro, es lo que generalmente esperamos cuando alguien está enfermo, que venga el pastor, que venga alguien, que la iglesia ore y que Dios haga el milagro. Porque estamos creyendo en su palabra, que Él es el Dios sanador. Y aunque no era el tiempo todavía, Jesús no había muerto y no estaba la promesa de la sanidad en la cruz, Dios le decía al pueblo que Dios era el sanador del pueblo. Entonces ellos sabían que Dios sanaba. La esperanza del rey era sanar. Pero el profeta trae una palabra, no de vida, sino de muerte. Pero antes de morir le da una orden, ordena tu casa. ¿Qué está diciendo? Si yo sé el día de mi muerte, si usted supiera el día de la muerte, arregla cuentas con Dios. Hay personas que Dios les da, por su misericordia, tiempo para arrepentirse. Hay familiares, hay amigos, hay personas que están por tiempo en una enfermedad, por tiempo internados y tenemos la posibilidad de ir, orar por ellos, hablarles. Los médicos dicen, háblenle, que ellos, aunque pareciera que están inconscientes, ellos no hablan, pero sí pueden oír, háblele al oído. Y tenemos la oportunidad de ir y hablarle al oído y decirle, Jesús te ama, pedirle perdón, pedirle la salvación de tu alma. Y esa persona que vivió años lejos de Dios, que tal vez despotricó de Dios, que tal vez fue incrédulo en su dolor, ve la muerte, se arrepiente, porque sabe que va a pasar de muerte, de vida a muerte. Entonces se arrepiente y tiene tiempo de pedirle a Dios que lo perdone y que le permita entrar al cielo.
Cosa que no ocurre con otras personas, que la muerte lo toma de sorpresa y no le da tiempo al arrepentimiento. ¿Qué pasa si nosotros no nos preparamos como si la muerte viniera hoy? Si viviéramos desordenados, sin tomar en cuenta que la muerte nos puede a cualquiera sorprender en cualquier momento, ¿sí o no? Por eso el Señor le dice, vas a morir, ordena tu casa, ordena tu vida. Si estás peleado con alguien, perdonalo, pedí perdón, sana tu corazón. Si debes, pagá, arregla cuentas, porque la muerte viene y te vas a tener que presentar delante de un Dios que te va a pedir cuentas. Prepara tu casa. ¡Wow! Entonces dice, entonces, cuando el rey recibe esta palabra, dice, vuelve su rostro a la pared, da vuelta así su rostro a la pared y empieza a orar a Dios. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y en integridad. Wow. Diga, cham. Cuando viene el anuncio de muerte, él dice, yo todavía no quiero morir. Yo todavía quiero vivir. Entonces, ¿cuál fue la oración? Te ruego, Señor. Te ruego, Señor, que te acuerdes cómo yo he vivido, cómo yo he andado delante de ti. Es lo que decíamos recién, caminar de la mano de Dios. Cómo yo he andado delante de ti. Dios lo sabe todo. Dios conoce los pensamientos, escucha las palabras, nos ve. ¿Hay algo que se esconda de Dios? No. ¿Cómo he andado delante de ti? ¿Cómo has andado delante del Señor? ¿Cómo andas delante del Señor? ¿Andas como a Dios le agrada? ¿Cuál sería la manera de andar? Dice, en verdad y con íntegro corazón. Andar en verdad, sin mentiras. Decía Pablo, somos cartas leídas. ¡Wow! No hay nada que esconder. No hay nada que tapar. Así como nos ves, así somos. Aún los defectos están a la vista. Nos equivocamos, pedimos perdón. Hacemos algo equivocadamente, nos arrepentimos. Señor, perdóname. Hoy me decía una hermana, yo soy temerosa del altar, pastora, ¿puedo hacer tal cosa? Y yo le decía, hija, orá y decirle, Señor, perdóname. Si dije algo, si hice algo que a ti te ofendió, perdóname y limpiame, porque quiero subir al altar con la aprobación de Dios. Caminar en la verdad, sin tapar, sin esconder, sin engaños, sin apariencia, sin hipocresía. Porque puede esconder delante de un vecino, puede esconder delante de un familiar, aunque los familiares, los que viven con nosotros, nos conocen. Decí conmigo, nos conocen. Demasiado nos conocen. ¿Quiénes son los que pueden hablar de nosotros? El esposo, la esposa, los hijos. ¿Sí o no? Pero Dios también. Podemos engañar a todos, menos ¿cómo quiere Dios que caminemos? Por eso cuando el pastor hablaba de Sansón, las cosas que hacía, ¿Dios la veía? Sí. ¿Dios lo sabía? Sí. Por eso a veces la gente critica, ¿no? Como si tuviera una autoridad dada por Dios para criticar. Preguntarle al que está al lado, ¿quién te dio autoridad para criticar? Hacele así. ¿Quién te dio autoridad para criticar? Si el único que tiene autoridad para juzgar es... Entonces nos tenemos que volver a la manera de Dios. No fui llamado a criticar, fui llamado a amar, fui llamado a bendecir, fui llamado a cuidar las almas, a animar al caído, a levantar al caído, a animar al que está flojito, no a criticar.
La crítica es pecado. Y cuando te encuentres con alguien que está criticando, decirle, perdóname. Yo no comparto. Así de clarito. Perdóname. Pero yo no comparto. ¿Qué le estás diciendo? Critica solo. A mí no me metas. ¿Se entiende? Critica solo. A mí no me metas. Yo tengo convicción de pecado y sé que no fui llamado a criticar. Dios lo ve. No necesito andar. ¿Viste? No, Dios ya lo vio. Dios sabrá cómo va a hablar, cómo se va a manifestar, qué va a hacer. Nosotros tenemos que orar. Orando los unos por los otros. Orar. Dice andar en verdad y con íntegro. ¿Qué significa la palabra íntegro? Íntegro es una sola pieza. Una sola pieza. De una sola manera. No tiene dobleces. Entero. No le falta nada. Que cuando Dios nos mire, nos vea, dice, este se equivoca, pero llora, pide perdón, se arrepiente y se esfuerza por no volver a cometer el mismo error. ¿Quién no se equivoca? El Padre perdona. Y de una sola pieza, enterito, no le falta nada. Ahora, él le dice a Dios que él vivía de esta manera. No es que Dios está diciendo de Ezequías, anduviste en la verdad, fuiste de una sola pieza. No, Él le está diciendo, Señor, yo te ruego que tengas misericordia. Mira cómo yo he andado delante de ti. Tú sabes que he andado en verdad. Hay que pararse delante de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha. Y decirle, Señor, yo anduve en verdad y con íntegro corazón. Por eso dice la palabra irreprensibles. Que seamos irreprensibles. Que nadie tenga que decir de nosotros. Wow, decí conmigo. Que nadie tenga que decir de nosotros nada. Porque por amor a Dios nos esforzamos por agradarle. Por amor a Dios nos esforzamos para llevar esa vida que a Dios le agrada. Porque en esa obediencia está, diga conmigo, mi bendición. En esa obediencia está mi bendición. Yo sé que agradándole a Dios por delante tengo bendición. Diga conmigo, agradándole a Dios por delante tengo bendición. Amén. Entonces dice, y he hecho las cosas que te agradan. Wow. ¿Sabe? Fue un buen hombre, fue un buen rey. Él sacó la idolatría de Israel. Él llevó al pueblo a buscar a Dios. Él hizo lo que a Dios le agradó. Se esforzó por hacer las cosas que le agradaban a Dios. Y dice que después que hizo esa oración, dice, lloró Ezequías con gran lloro. No se quería morir. Le estaba pidiendo a Dios que Dios le dé una oportunidad. Y dice, antes, me encantó esto, antes que Isaías, el profeta que le había dado la palabra, saliese hasta la mitad del patio de la casa del rey, yo no sé qué distancia, no lo dice la Biblia, había desde la habitación donde estaba Ezequías, donde Isaías le soltó la palabra, hasta, dice, la mitad del patio. No sé qué distancia habría. Acá dice que inmediatamente que Isaías le dio la palabra, él se puso a orar. ¿Sí? Dice que Isaías le da la palabra y él se da vuelta contra la pared y hizo esa pequeña oración. Porque ¿cuánto duró esa oración? Nada. Si le dijo, Señor, te ruego que mires cómo he andado delante de ti, en verdad y en integridad, y que he hecho lo que a ti te agrada. ¿Cuánto dura esa oración? Pero dice que Isaías no estaba terminando de salir por el patio. Mire usted, qué maravilla. Dice que vino palabra de Jehová a Isaías otra vez.
Y la palabra del Señor dice, vuelve Isaías y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído la oración, yo he oído la oración. ¿Cuánto se tarda Dios en oír? Lo mismo que vos cuando yo te hablo, cuando alguien te habla. Cuando vos hablás, Dios te escuchó. Dios se podía haber demorado. Dios podía haber tardado y haberlo hecho sufrir a Isaías un poco más con su enfermedad. No. La oración de Ezequías a Dios le agradó. Porque fue una oración de humillación. Te ruego, Dios. Si bien le dijo lo que él pensaba que era, pero no se lo dijo con orgullo. Le dijo, te ruego, Dios, que veas cómo he caminado. Se lo dijo con sinceridad. Cómo he caminado, lo que he hecho, Señor. Y dice, comenzó a llorar. ¿Qué habla el llanto? ¿De qué habla el llanto? De quebranto. ¿De qué habla el llanto? De quebranto. De derramar nuestro corazón. ¿Sabe lo que es derramar el corazón en la presencia de Dios? ¿Qué siente usted cuando su hijo llora? ¿No se le rompe el corazón? ¿Qué hace usted cuando un hijo viene llorando y le dice, papá, me pasó algo, papá, quiero algo? ¿Qué le pasa a su corazón? ¿Es insensible? No. Ese es el Padre que ve el corazón de Ezequías, que ve la oración, escucha la oración y ve el quebranto de Ezequías. Dice, lloró con gran lloro. ¿Cuántas veces lloramos en la presencia del Señor? ¿Cuántas veces lloraste en la presencia del Señor? Señor, acá estoy, te estoy esperando. Señor, ayúdame. Es tremenda esa oración. Señor, ayúdame. Yo le decía a una hermana, decirle, Señor, ayúdame. Dios no se tarda. Decirle al que está al lado, Dios no se tarda. Dios tiene maneras de tratar con nosotros. A veces se tarda y está en silencio, porque nos está probando nuestra fe, está mirando nuestras reacciones, nos está llevando a un conocimiento. Y otras veces, en el mismo momento, Dios responde, ese es Dios. Diga conmigo, ese es Dios. ¿Cómo podemos decir Dios va a tardar en responder o Dios te va a responder inmediatamente? ¿Lo podemos decir? ¿Quién sabe cómo Dios va a obrar? Solo Dios. Solo Dios. Y dice, yo he oído tu oración y he visto tus... Y a veces decimos, yo le pido a Dios y Dios no me contesta. Dios vio tus lágrimas. ¿Sabe? Yo me acuerdo hace muchos años, yo me adormía orando. Y como yo tenía, era la misma época en que le conté recién que yo iba a la terraza y le oraba. Le decía, ¿dónde estás, Señor? Yo quiero una respuesta, yo quiero que me responda. Porque nada me salía. De todo lo que le pedía, Dios no me daba nada. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Yo te sirvo. Yo te soy fiel, yo te creo, yo te busco, porque no me respondes. De todo lo que yo quería que Dios haga, Dios no me daba nada. Era un silencio total. Y en esa misma temporada en que yo me dormía llorando, diciéndole, Señor, respóndeme, Señor, viene una mujer, una pastora que tenía un hogar de niños en Miramar. Nosotros no la conocíamos, vino a casa. Y saben, en mi casa había la costumbre, tenía mi papá la costumbre que cada vez que venía un hombre o una mujer de Dios, no se iba si no orábamos. Tenemos que orar, porque cuando oramos Dios habla. Y nos pusimos a orar. Y Dios la toma a esta pastora y le da una palabra para mí. ¿Y sabe qué me dijo? Yo he visto tus lágrimas.
Mi papá no lo sabía, mi mamá no lo sabía, nadie lo sabía. El único que sabía que yo me dormía orando y con lágrimas y mojaba mi almohada era Dios. Y para que yo sepa que Él era el que me hablaba, me dijo esto. Porque me podía haber dicho yo te amo. Claro, y le va a decir a ella y a ella y a ella lo mismo, porque Dios nos ama a todos. Pero cuando me dijo, yo he visto tus lágrimas, yo entendí que era Dios que me estaba diciendo, yo escuché tu oración. Dios escucha la oración. Dios ve tus lágrimas. Y dice, y he aquí, yo te sano. Wow. Y he aquí, yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Yo te sano y al tercer día vas a ir al templo, vas a ir a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, no miente. Tenemos que ser más eficaces en la oración. Tenemos que ser más buscadores de Dios, más provocadores de Dios. A veces no tomamos tiempo para orar, pero queremos que Dios haga milagros. Dios nos quiere, nos anhela, dice la palabra, celosamente. Dios quiere que mientras vas y venís, tu pensamiento sea Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo un Padre en los cielos. Yo voy y vengo y Dios me está mirando. Yo me puedo presentar delante de Dios y pedirle y Él me va a oír. Y cuando la aflicción sea demasiado, aun cuando las lágrimas caigan, mi Padre también las verá. Esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Por eso cuando vino Jesús, Jesús dice, el que pide, recibe. Y el que busca, ¿de qué me está hablando? ¿De buscar qué? ¿Dinero? No, de buscar el reino de los cielos. Dice, busca primero el reino de los cielos. Busca primero el cielo, busca a Dios. Y después todas las demás cosas, el dinero, la casa, el auto, los zapatitos, todas las demás cosas vendrán. Y vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir? Por estar buscando a Dios le va a placer prosperarte, sanarte, abrirte puertas, restaurar la casa, bendecirte. Porque lo que hizo posible es mi comunión, mi relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. Alimenta tu relación con Dios. Afirma tu corazón. No, Dios no quiere de esas personas que hoy están y mañana desaparecen. Que hoy creen y mañana se enojan con Dios. Desconocen a Dios. No, no. Dios quiere hijos. Dios quiere hijos que tengan comunión. Dios tiene hijos que le crean. Dios quiere hijos que le obedezcan. ¿Sabe? Y ya termino. Y siempre lo digo, ¿no? A veces nos cuesta oír la voz de Dios. El enemigo no es más que Dios. Los demonios, Satanás es un ángel. Si está acá, no puede estar en Uruguay. Si está en Uruguay, no puede estar acá. No es Dios. Dios es omnipresente y está en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, hay demonios. Satanás puede estar en un lado, pero hay demonios en todos lados. Y los demonios te ven y te conocen. Y saben lo que haces porque te ven, no porque sean Dios. Pero el diablo o los demonios no pueden saber lo que vos pensás, porque el pensamiento solo lo ve Dios. Pero sí ven escuchan tu hablar y a través del hablar ven tus dudas, a través del hablar ven tu tristeza,
a través del hablar, ven tus incertidumbres. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Ponen pensamientos. Diga conmigo, siembran pensamientos, ponen pensamientos. Todos los pensamientos que los demonios puedan poner o que Satanás puedan poner, siempre son en contra de Dios. Siempre son para separarte de Dios. Siempre son para robarte la fe. Cuando Dios crea el primer matrimonio, dice que inmediatamente alguien entró a ese huerto donde Dios los instaló. Se metió en la serpiente. La serpiente fue creada por Dios. Satanás se metió en la serpiente y en forma de serpiente engañó a Eva porque le hablaba. La serpiente hablaba, era una víbora. Diga conmigo, la serpiente hablaba. Inició una conversación y le dio confianza a Eva y Eva empezó, ella le hacía preguntas y Eva le contestaba. Y lo que le preguntó es, así que Dios te dijo, y trajo confusión y trajo duda acerca de lo que se podía o no se podía, de lo que Dios dijo o lo que Dios no dijo. ¿Qué estaba sembrando? División, separación entre ese primer matrimonio y Dios. Cuando ellos obedecen al deseo, porque pone confusión y dice, pero no, no es tan así lo que dijo Dios, ¿eh? No, si vos comés del árbol del bien y del mal, no es verdad que vas a morir. Puso en duda la palabra de Dios. Entonces fue tentada a probar Eva, codició, dice, ese fruto. Fue tentada a probarlo y comió ella y también le dio al marido. Inmediatamente se cortó la relación con Dios. Un poquito lo que pasó con Sansón. La presencia de Dios se va y quedan vacíos. Y quedan vacíos. Cuando ellos quedan vacíos se dan cuenta de lo que perdieron, igual que Sansón. Y entonces Dios le dice, ahora van a tener que trabajar con sudor, con esfuerzo. La mujer va a tener hijos con dolor de parto, la tierra se va a volver como espino, va a costar, ya no va a ser tan fértil. Y bueno, las enfermedades, la muerte va a venir y todo lo que la desobediencia desató. Pero también Dios le dijo algo. Dice, y va a haber enemistad entre tú, le dijo a la serpiente, tu simiente y la simiente de esta mujer. La simiente de esta mujer estaba hablando con la descendencia. La figura de la mujer es la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Nosotros somos la iglesia. Jesús le dio vida cuando murió. Porque la iglesia no existía, existía el pueblo de Israel y los ritos, el templo y las costumbres de Israel. Pero cuando Jesús muere, dice, en la Santa Cena decimos, hay un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Ya no hecho los sacrificios que hacían. Está diciendo, se terminaron los sacrificios. El nuevo pacto, ahora dice Jesús, está hecho en mi sangre. Está diciendo, el nuevo pacto entre ustedes está hecho en mi muerte, está hecho en mi sacrificio. Estaba diciendo, esa sangre que yo voy a derramar le va a dar nacimiento a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia en el mundo entero es la esposa del Cordero. El Señor se fue, pero dices, está preparando las bodas del Cordero. Esa unión eternal entre el Hijo de Dios y todos nosotros, que es la figura, la iglesia es la figura de la esposa. Así como Satanás se levantó contra esa mujer, se levanta contra la iglesia. Y se levanta contra vos y se levanta contra mí. ¿Qué poder tiene el diablo? Solo el de la mentira. Pone y siembra mentiras en tu mente. Siembra mentiras, siembra dudas. Por eso la gente dice, y no sé si Dios me ama, porque como no me contesta,
llega un momento donde le creemos más a las mentiras del diablo que a la palabra del Señor. Es más fácil creerle a la mentira del diablo que a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos poca comunión con el Señor. Si estuviéramos tan en comunión con el Señor, si nuestra relación con el Señor fuera tan cercana, si habláramos tanto con el Señor, cuando vienen los demonios, cuando viene a Satanás a sembrarme duda, con toda autoridad le diría: diablo, te he hecho con tu mentira en el nombre de Jesús, porque Dios está conmigo como poderoso gigante y Él oyó mi oración. Y Él oyó mi oración. ¿Qué está esperando Dios? Que la iglesia se una más con el Cordero. Que la iglesia busque más al Cordero. Que la iglesia se haga una con el Cordero. Que mi relación con el Señor sea tan fuerte que ni la enfermedad, ni la falta de trabajo, ni el daño que me pueda hacer la gente, ni nada de lo que pueda vivir me separe del amor de Cristo. Nada, nada, nada. Dice: ¿qué te separará del amor de Cristo? Hambre, pestilencia, cuchillo. ¿Qué me puede separar del amor de Cristo cuando yo lo conocí? Cuando entendí que no hay nadie en esta tierra que pueda amarnos tanto como el Señor. Que no hay nadie que pueda trazar nuestra historia como lo hizo el Señor. Que no hay nadie que pueda esperarnos en gloria como el Señor. Ponte de pie en esta noche. Abraza a Cristo. Abrázalo con todas tus fuerzas. Dile: Señor, perdóname si a veces no te busco como debería. Si no te doy el tiempo que debería darte. Perdóname, Señor, si no me tomo el tiempo para buscarte en las Escrituras, para entender a este Dios que se mueve con tanto amor y con tanta misericordia. Perdóname, Señor, si te fallo. Perdóname, Señor, si te soy infiel, porque tú permaneces fiel. Tú no te has ido. Aunque estés en silencio, decile conmigo: todavía permaneces a mi lado. Vamos a adorarle al Señor. Y si hay alguien en esta noche que está como estaba Ezequías, derramando lágrimas en un momento de aflicción, que está necesitando que Dios oiga su oración, venga adelante y vamos a orar todos juntos, porque Dios no llega tarde. Y yo el otro día le decía: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, me preocupa, me entristece, no sé qué vas a hacer. No pasaron 2 días y el Señor me contestó. Lo que yo le había preguntado, el Señor me lo contestó. Porque esa es la relación que tenemos de padre a hijo. Cuando vos ibas a hablar con tu papá te prestaba atención. Tu papá te oía, te decía: hija, quédate tranquila, o tené cuidado, o mira esto, o yo te voy a ayudar, o te voy a acompañar. ¿Sí o no? Nos da una respuesta. Dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto yo no te dejaré. Cierra tus ojos, el Señor no te dejó. El Señor está a tu lado. Tal vez el hecho de que el Señor esté en silencio es porque quiere despertar en vos la necesidad de buscarle más. La necesidad de meterte más en oración. La necesidad de buscar esa relación, esa oración, esa intimidad que te lleve a poder oírlo al Señor. Cierra tus ojos y adórale. Habla con el Señor. Dile: Señor, tú ves cómo yo ando. Tal vez no lo hago todo bien. Tal vez fallo, Señor. Tal vez me equivoco. Tal vez a veces, Señor, te entristezco. Entristezco tu corazón con palabras, con actitudes. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Perdona nuestro orgullo, Señor. Porque ¿qué hay en nosotros bueno? ¿Qué hay en nosotros, Señor? Si todo lo que tenemos viene de ti.
Si todo lo que tenemos, Señor, nos diste tú, nos diste la vida, nos diste la fuerza, nos diste la salud, nos diste la casa, nos diste el hogar, nos diste los hijos, los bienes, todo lo que tenemos es prestado. Desnudo vinimos y desnudo volveremos. Solo te tengo a ti, solo te tengo a ti, te necesito a ti. Señor, nos despojamos de lo que nos sirve, nos despojamos de lo que nos hace daño. Señor, reprendemos las mentiras del diablo de nuestra mente, reprendemos la duda, la incredulidad. Señor, mira si hay otros amores, si estamos amando más otras cosas que a ti, si estamos dándole más atención a otras cosas que a ti, si estamos poniendo tiempo en otras cosas más que a ti, perdónanos. Perdónanos. Adórale, adórale, adórale en esta noche. El Señor oye tu oración. El Señor ve tus lágrimas. Adórale, hijo, adórale. Dios te está escuchando, te está viendo. Precioso Señor. Venimos a ti, Señor, venimos a ti. Somos tuyos por la eternidad. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Quiero andar como a ti te agrada. Quiero agradar tu corazón. Quiero alegrar tu corazón. No hagamos más llorar a Dios. Quiero alegrarte, Señor. Que cuando me mires, Señor, puedas decir: esta es mi hija, en quien tengo contentamiento. Una hija que me cree, una hija que es fiel, una hija que me busca, que me espera, que me anhela, que le place obedecer. Precioso Jesús, precioso Señor. Habla con Dios, Él te escucha, Él te conoce, Él te entiende, Él lo sabe todo. Papito, papito, acá está tu hijo. Papito, 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 te necesito, ayúdame.